Diálogos de Virupa, el podcast para mentes insatisfechas. Permanecer en lo efímero. Hola a todas, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Primero a las personas que estáis escuchándonos en directo desde el Festival Rizomas y luego a todas las personas que nos vayáis a escuchar más tarde, cuando sea y donde sea que os encuentre este podcast. Para quienes no nos conozcáis, él es Lama Norbu, que es el maestro residente de Casa Virupa, que es una comunidad budista y centro de actividades de Dharma que nos encontramos en Llinars del Vallès, en Barcelona. Y yo soy Gloria Cajigal, miembro cofundadora de la comunidad y graduada en filosofía. ¿Qué tal, Lama? ¿Cómo estás? Muy bien, Gloria. Encantado de estar aquí. Pues si no, hay alguien de aquí que nos sigue, algunas personas sí, aunque sean nuestras amigas que han venido a vernos, sabéis que en este podcast nos dedicamos a hablar de la vida y de muchas cosas de la vida desde una perspectiva budista. Hemos hablado de la relación con la familia, con el trabajo, del amor y las relaciones, de la meditación, evidentemente. Nos vamos metiendo en un montón de temas y la verdad es que aún nos quedan muchos palos, muchos frentes por recorrer. Y entonces, igual, y si no nos seguís, igual os preguntaréis por qué y qué sentido tiene, ¿no? Cómo puede ser, si el budismo igual solo consistía en sentarse y fluir, ¿por qué nos metemos en tantas cosas y con tantas cosas? ¿Qué es el budismo y quiénes son estas personas y qué hacemos aquí? ¿Cuál es el sentido de vuestra vida? Yo también me lo pregunto. Un buen día, no sabes cómo, pues estás con tu mejor amigo del instituto, que se ha convertido en un maestro de una tradición budista súper nicho, haciendo un podcast a las orillas de un río en un festival. Y pues la vida es así, pues es un poco confusa y extraña, pero a la vez pues esa es su belleza, ¿no? Entonces, hoy estamos aquí porque un día recibimos un email de Catarina, que es una de las responsables del Rizomas, y diciendo pues, que había descubierto que nuestro centro, que está en Llinars, pues estábamos cerca de donde ella está. Y nosotras organizamos, somos Casa Virupa, es el proyecto budista, y creamos a partir de ahí el LAC, el Laboratorio de Artes Contemplativas, que es un proyecto de residencias para artistas, pensadoras y creativas, pues tanto de locales como internacionales. Y desde el LAC organizamos un festival que se llama A Rite of Summer, que lo que vamos haciendo es una propuesta interdisciplinar y lo que hacemos es que invitamos a súper talentosos y talentosas artistas que nos ayudan a conectar con una parte un poco más vulnerable, más tierna de nosotras a partir de su arte. En todo caso, parece, y nosotras también nos lo parecía, que Rizomas y Rite of Summer tenían algunas cosas en común, ¿no? Como que nos parecíamos en algunas cosas, en algunas selecciones o en algunos valores. Y entonces, cuando Catarina nos vino a conocer y nos vimos que efectivamente había bastante afinidad y que podía ser bonito hacer algunas cosas juntas, pues aquí estamos, ¿no? Como un poco esta cosa de, quizá las nuevas generaciones, ¿no? Que en vez de entrar a rivalizar entre propuestas parecidas, pues lo que hacemos es colaborar. Así que ojalá el año que viene veáis aún más colaboraciones entre nosotras, entre Rite of Summer y el Rizomas. Entonces, él va a hablar en algún momento, o sea, por ahora estoy aquí yo metiendo una chapa introductoria, también porque no sé quién nos conoce y no, entonces para situar un poco, pero pensamos, ¿cuál es el tema que podía ser más adecuado para un festival? Un festival que celebra la vida, la juventud, los inicios, ¿no? Esa gran y buena cara de la vida en la que las cosas, eclosionan, empiezan, se celebran. Y en realidad, en nuestra línea, quizá, siguiendo esta tradición contemplativa, el budismo, que es como un pequeño tábano, un poco molesto, pero amable, con él habíamos hablado, decimos, ¿y si en el festival hablamos de la muerte? ¿No? Como para romper un poco la dinámica o la propuesta de un tema, o sea, de lo que se celebra en un festival como este. Incluso manejamos el tema de la renuncia, que es como suena muy duro para un festival así, pero en todo caso decidimos reservar estas cartas de la muerte explícitamente y tal para otras ocasiones. Y hablando con Catarina,
Y para alinearnos con la propuesta de su festival, pues nos decantamos por el tema de lo efímero, que en realidad es un eufemismo de la muerte, es una forma suave de hablar de la muerte. Pero bueno, como suena mejor, entra más fácil, pues parecía también más accesible. Entonces, en la RAE, que no es muy buen referente, pero es lo que tenemos y está a mano en Internet, en la RAE se define por efímero aquello que es pasajero y de corta duración. Y dan muchos sinónimos muy bonitos. Dicen temporal, transitorio, momentáneo, perecedero, caduco, corto, fugitivo, temporario, nictémero, que esta es muy chula, no sé si la conocíais, se utiliza en biología, como es algo relativo a un periodo que dura un ciclo, una cosa que se repite durante 24 horas. Y dan también sus antónimos, ¿no? De lo efímero, pues sería lo duradero, lo perdurable, lo eterno. Y si vamos al origen etimológico de la palabra efímero, nos remontamos al griego bizantino, pero en realidad, como nos llega en castellano, es a partir del latín, con la forma ephemerus, que es la manera en la que los médicos en la antigüedad se referían a fiebres o dolencias pasajeras que no duraban más de 24 horas. Lo cual es una cosa bonita a tener en cuenta porque a veces nos da mucho miedo o nos da un poco de vértigo aquello que es fugaz o transitorio o efímero, y verlo así como que igual no es más que 24 horas de incomodidad y sobre todo poniéndolo en una escala cosmológica más amplia, pues no suena tan mal. Entonces, bueno, como de costumbre, en el budismo, por si no lo conocéis, es una tradición que en realidad pues, inventa pocas cosas, es muy descriptiva y hace de las obviedades y como el estudio de lo obvio su expertise. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que lo impermanente, lo efímero, lo fugaz, lo cambiante es un concepto y un principio central en esta tradición contemplativa. El budismo dice que una de las marcas o sellos de la existencia es la impermanencia o la transitoriedad. Y quizás podríamos decir, pues eso, ¿no? Como que la impermanencia es una especie de ley universal que todo lo rige, desde los elementos naturales hasta nuestros estados de ánimo, y que no hay nada, absolutamente nada, que no esté sujeto al cambio. Y quizá podríamos decir que lo efímero es quizá una forma más visible, pero pequeña o incluso discreta de lo impermanente. Y yo pienso en cosas chiquitinas cuando pienso en lo efímero, ¿no? Un pestañeo, una gota del rocío, una flor marchitándose, y en cambio pues cuando pensamos en lo impermanente podemos referirnos, ¿no? Viene como la idea esta cosa de grandes cambios vitales, como podría ser morirse o una ruptura, ¿no? Uno de estos vendavales que da la vida y que tuercen todos tus planes. En todo caso, es una cuestión más simbólica que semántica, porque apuntan a lo mismo, y podríamos decir que en todos los grandes cambios están incluidos infinitos gestos sutiles y efímeros, y que todo lo efímero lo es porque está rigiendo la impermanencia. ¿Quieres decir algo? Porque yo ya voy directa a leer, ¿eh? Por favor, yo estoy muy distraído. Estás muy distraído. Bueno, es que estamos aquí, qué sé. Perdón. Sí, por favor, sigue. Vale, sigo. Entonces, nosotras normalmente en este podcast, que eso él hace de maestro budista, hablando de cosas budistas, y yo somos como un poco, lo voy a decir, como si fuéramos el monje y el filósofo, ¿no? Porque yo estudio filosofía, tú no eres un monje. Es muy nicho esta referencia. Ya, es un libro de Matteo Ricard, sí, es realmente muy nicho. Pero él lleva más la parte, pues eso, en relación al Dharma, al budismo, y yo pues voy tirando pues algunas referencias literarias o filosóficas, y así es como vamos tirando, ¿no? Entonces, en esta línea voy a introducir el tema con un fragmento de un libro. Esta vez, la verdad, el reto para mí ha sido escoger, porque, como sabes, pues he leído bastante sobre este tema, sobre la muerte, los finales, y realmente era muy difícil escoger, ¿no? Decantarme por algo, porque hay muchas cosas muy bien escritas y muy preciosas respecto al tema. Pero una referencia que me vino a la cabeza muy rápido, pensando en este festival, por todo lo que evoca, es un libro llamado Aún no se lo he dicho a mi jardín, de Pia Pera, que lo publica Errata Naturae. Es un libro súper evocador y es muy poético, que va combinando el diario personal, el ensayo y la meditación filosófica sobre la vida, la enfermedad y también sobre una conexión con la naturaleza, porque la autora, Pia Pera,
Lo escribió mientras vivía sus últimos años de enfermedad, de ELA, y el libro va registrando su cotidianidad en el jardín que ella cultivaba en la Toscana, al tiempo que ella va perdiendo sus capacidades, sobre todo físicas, pero va manteniendo una sensibilidad y agudez mental, ¿no? muy, muy luminosa y aguda. Entonces, la verdad es que es súper bonito y yo, si fuera menos urbanita, creo que me hubiera muerto del gusto con las descripciones que hace de las flores, de las plantas y tal. Si se os da mejor pues, las cosas de la tierra y la naturaleza, os va a gustar. Y si no, pues vais a decir, qué maravilla el libro, ¿no? Como una lectura de verano muy, muy bonita. Entonces, si tú no quieres decir nada más, pues voy a empezar la lectura. Dice así: ya no soy la misma. El cambio en la forma de andar, la lentitud al caminar, la cautela con que avanzo paso a paso, la prudencia con que decido si de verdad vale la pena moverse, se corresponden con una percepción nueva del mundo. Creo que ya no sentiría la misma mezcla de asombro y recelo ante las obras de una artista escandinava que, hace años, vino de visita a mi finca. Mientras paseábamos, se agachaba cada 2 por 3 para recoger frutos resecos, hojas marchitas, vainas ennegrecidas por la intemperie. «Bah», me dije, «hoy en día cualquier gesto se hace pasar por arte». La había dejado a su aire, aunque en mi foro interno no estuviese para nada convencida de la calidad o incluso del sentido de su trabajo. Y mostrándome del todo indiferente a su saqueo, al fin y al cabo, lo que recogía era basura, frutos podridos, flores marchitas, cualquier cosa que no tuviese ya recorrido utilidad alguna. Tardé un tiempo en empezar a entenderlo. Sin embargo, no alcanzaba a imaginar que, muy pronto, yo también me vería como esas pobres cosas recogidas del suelo, en el punto de encuentro entre dos energías, conservación y destrucción. Organismos en decadencia, en vilo entre ser y no ser. ¿Quién sabe? Puede que justo antes de desaparecer se manifiesten en ellos, acaso con una intensidad agudizada, quizá no una belleza propiamente dicha, pero sí un pathos y una expresividad insospechadas. Como si, al entregar su alma a Dios, las cosas irradiasen por un instante, solo por un instante, una cualidad que pasa inadvertida cuando el cuerpo, gozando de perfecta salud, es demasiado turgente, demasiado opaco, demasiado espeso, demasiado material. Ahora que me siento como uno de aquellos desechos, noto una serenidad distinta, una serenidad por primera vez auténtica y profunda, que se libera cuando el cuerpo ha perdido parte de su espesor. La levedad interior quizá nazca del sentirme aliviada del terrible lastre del futuro, indiferente ante el tormento del pasado. Inmersa en el momento presente, como nunca me había ocurrido, por fin formo parte del jardín, de ese mundo fluctuante de transformaciones continuas. Entonces, Dama, ahora sí que ya vas a hablar, espero. Si podemos mantener la cosa así. Pues, ¿por qué nos cuesta tanto ser testigos de, como dice Pia Pera, de este mundo fluctuante de transformaciones efímeras? En realidad, yo creo que es... o sea, se puede ver bien con lo que está pasando aquí, que es difícil en general pararse y mirar, ¿no? Entonces, creo que pues es normal, me parece, y de paso aprovecho, me parece muy valiente programar algo así en medio de un festival que evidentemente está básicamente como centrado en la distracción de los sentidos, ¿no? O sea, lo podemos embellecer como sea, pero al final es eso, ¿no? Como seguir bebiendo objetos sensoriales tanto como uno pueda, ¿no? Porque de alguna manera hemos decidido que eso nos hace felices. Entonces, que en medio de... que es como funciona la sociedad en general, o sea, no es como una cuestión de este festival o de los festivales, sino en general de cómo funciona el mundo ahora, ¿no? En la mayoría, ¿no? Seguro el neoliberalismo. Pues me parece que es muy valiente programar un momento de parar y de pensar en aquello que quizás no es lo más agradable o cómodo, precisamente porque nos puede aportar algo de valor o riqueza en un estado más profundo, ¿no? Teniendo que hacer seguramente un cierto esfuerzo, teniendo que generar algún tipo de movimiento de contención, ¿no? Creo que en nuestra sociedad y en la literatura occidental en general, en nuestro momento sobre todo, hay poca literatura o poca buena literatura sobre la necesidad de este gesto como de austeridad o este gesto de
fuerza, ¿no? Que implica pues, dejar de simplemente perseguir la zanahoria o como perseguir ¿no? ansiosamente aquello que nuestro cuerpo desea, ¿no? Entonces me parece que es una maravilla y os agradezco que hayáis decidido parar, pero por vosotras sobre todo, porque me parece justo, creo que os permitirá seguramente valorar mucho más una experiencia que si simplemente nos dejamos llevar, hubiera sido seguramente más superficial, ¿no? Y esto creo que pasa aquí, pero pasa en la vida en general, y evidentemente esto es una de las grandes cosas que pretende el budismo, que es generar un movimiento de, ¿no? como de retención y de parar. Parar y mirar lo que hay, que, insisto, a veces no es lo más cómodo o lo más agradable, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿por qué nos gusta tanto ser testigos de este mundo fluctuante de transformaciones efímeras? Precisamente porque no nos apetece verlo. O sea, hay una parte muy importante que es que es incómodo ver cómo aquello que hemos fijado cambia. Y lo hemos fijado porque nuestra mirada ya tiene un componente de apego. O sea, cuando miramos las cosas, lo hacemos, ¿no? Y sobre todo si son agradables, lo hacemos proyectando una fijación. Entonces, asumir que eso cambia es doloroso, a un nivel u otro, ¿no? Pero es doloroso. Entonces, no estamos entrenadas a sostener el dolor, no forma parte de lo que se nos ha enseñado y no nos apetece tampoco aprenderlo demasiado, porque tampoco hemos entendido para qué tendría sentido desarrollar una cierta, ¿no? tener la capacidad de sostener mínimamente lo incómodo o lo doloroso, ¿no? Entonces, como no lo sabemos hacer, nuestro sistema, nuestra mente simplemente lo rechaza y punto. Y ahí es donde creo que se encuentra, ¿no? esta como eterna o crónica imposibilidad de asumir la impermanencia, sobre todo la impermanencia en aquello que nos es agradable o la impermanencia en aquello que vemos que yo qué sé, que tiene sentido de la vida, ¿no? Y nos es muy incómodo y a veces incluso nos enfadamos, ¿no? Y generamos como una cierta violencia en nuestro, como puntual, ¿no? En nuestro entorno. No me hables de la muerte o no me hables de que esto se acaba. Dime, ¿no? O en otras palabras también nos lo podemos explicar más como hoy en día, ¿no? Como terapeutizadas. No estoy preparada para sostener que me hables de la muerte o de lo que se acaba. Cuando en realidad, insisto, según lo que lo has explicado tú muy bien, es una pena porque es precisamente observando lo transitorio o haciéndonos hábiles reconociendo la impermanencia que vamos a poder disfrutar con mucha más profundidad de la vida, ¿no? En tanto que la vida es también esta parte de decadencia y de degeneración, ¿no? Si la vida no fuera esto, pues tampoco haría falta prepararse para esto, pero es que resulta que la vida es, desde que nacemos, un paseo hacia la muerte, ¿no? Entonces, como que tiene muchísimo sentido prepararse para esto. Entonces, lo primero que respondería es esto: nos cuesta porque nos es incómodo. Y nos es incómodo porque no nos hemos acostumbrado. A todo esto no nos vamos a preparar como espontáneamente. Tendremos que hacer un ejercicio, ¿no? Tendremos que, llamadle como queráis, entrenarnos o habituarnos de alguna manera, ¿no? Tendremos que exponernos a esto de alguna manera. En una obra que se llama Morir, una vida, la autora, que es Corey Taylor, también ella lo escribió durante 2 semanas cuando se enteró de que su cáncer se encontraba en fase terminal, y dice así, dice: nuestras vidas están compuestas de estas fatídicas encrucijadas. Ojalá supiésemos que todos nosotros estamos a tan solo 1 milímetro de la muerte todo el tiempo. El Hagakure es un manifiesto samurái escrito en 1716 para recordar a sus lectores este hecho irrefutable. Es ridículo, escribe el autor del libro, Tsunetomo Yamamoto, pasarse la vida entera luchando y preocupándose y haciendo cosas que no queremos hacer. A fin de cuentas, esta vida es como un sueño breve y efímero. Y ella dice, esto es un buen consejo, incluso ahora. Entonces, un poco la línea de lo que estabas diciendo, ¿no? Que tenemos esta dificultad para conectar con lo efímero, que suena a veces también como un tipo de reflexión, lo efímero como manifestación de la muerte. La idea no era tanto hablar de la muerte, pero es como muy inevitable. O sea, lo efímero, lo fugaz forma parte del mismo pack, ¿no? Pero en todo caso,
parece como que es una reflexión que suena innecesaria, que suena muy lejana, ¿no? Pero precisamente cómo puede servirnos desde el budismo, porque insisto, este es como nuestro marco de referencia, cómo esta conciencia de lo efímero nos puede ayudar a vivir con mayor claridad, con propósito, incluso de forma más libre. En realidad lo que diría el Dharma o lo que diría el budismo es que todo lo que nos acerca a la verdad nos hace vivir de manera mucho más libre o de manera mucho más adecuada, en un sentido como de... es más disfrutable, ¿no? Y además el budismo hace mucho énfasis en el disfrute, que creo que está bien recordarlo en un contexto como este. El budismo es una tradición hedonista, no es una tradición... O sea, lo que pasa es que para ser buenas hedonistas necesitamos aprender precisamente todo aquello que es incómodo y que nos está impidiendo vivir bien, todo lo que nos hace sufrir. Como buenas hedonistas, las budistas lo que decidimos es mirar aquello que nos impide simplemente disfrutar, ¿no? Entonces, en términos de cómo aprender a disfrutar o cómo disfrutar más de la vida, vemos que es absolutamente imprescindible entender cómo funcionan los fenómenos, cómo funcionan las cosas. Y de ahí que nos esforzamos por ver cuáles son sus principales marcas, ¿no? Como sus principales reglas, ¿no? Y una de las reglas más evidentes, y de hecho dice el Dharma, dice esta enseñanza que es la más evidente, es la impermanencia. O sea, cuando miras las cosas, lo primero que ves de manera más aparente es que cambian, ¿no? Y si vives apegado a las cosas como si no cambiaran, es decir, proyectando permanencia, como en una relación o en un trabajo o en lo que sea, vas a sufrir en tanto que va a ir cambiando y va a haber un desencaje entre esa proyección y esa expectativa y lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces es absolutamente sabio desde el punto de vista del Dharma, y no solamente sabio, sino también compasivo, en el sentido como es de buen gusto, de buen vivir, ¿no? Como de manera íntegra, que es como esta cosa que dice el budismo, que es sabia y también benevolente, asumir esta certeza de la transitoriedad, ¿no? O sea, aprender a convivir con lo efímero y no rechazarlo. Asumir y degustar los cambios en las pequeñas cosas, los momentos como frágiles, ¿no? O sea, la fragilidad de la experiencia. A veces nos podríamos pensar que proyectando una cierta solidez a la experiencia vamos de alguna manera a disfrutarla de manera muchísimo más integral o de manera más profunda. Pero nosotros no creemos que sea así, porque al final estaremos inventándonos la realidad, definiendo proyectando esa fijación, ¿no? La realidad no es fija, la realidad va cambiando continuamente. Entonces, aunque para nuestra mente, por cómo estamos entrenadas, sea más fácil como intentar fijar algo para poderlo disfrutar, en realidad, si aprendiéramos a disfrutar del cambio, de lo efímero, sería muchísimo más bello porque estaríamos más con las cosas. El problema es que cuando fijamos dejamos de estar con las cosas, dejamos de estar con la otra. Estamos con una proyección de la otra que ya no se parece a aquello que tenemos en el presente, ¿no? Y solo se puede amar bien en presente, solo se puede disfrutar bien en presente, ¿no? Y este presente, y hablaremos de esto quizás luego, me gustaría desarrollarlo luego, pero este presente es el único acceso al disfrute. Y este presente solamente, digamos, la causa de esta experiencia de presente es asumir la transitoriedad y es asumir la impermanencia. Entonces no podemos disfrutar de la vida mientras proyectamos permanencia, porque según lo que dice en el budismo, lo que se dice en el budismo, pero creo que es algo que todo el mundo puede identificar por sí misma, ¿no? En el momento que hay impermanencia, el momento que se proyecta permanencia, se genera sufrimiento, ¿no? Vamos a estar continuamente dándonos de bruces con lo que en realidad está pasando. Hoy estoy muy de referencias. Perfecto. Porque venía ilusionada con que es un tema que está ahí. Entonces, es que me parece muy bonita también esta referencia que os voy a leer ahora. Esta es de Gloria es experta en la muerte. Bueno, estoy viva aún.
Pero bueno, me interesa mucho el tema. Sí, Sí, es el sí. ángulo correcto para estudiar la muerte. Es como lo que para ser una buena budista te tiene que molar la muerte, ¿no? Sí, eres una buena budista. Sí. Otra cosa... En otras cosas que se toca en el pack budista no tanto, pero teóricamente me interesa mucho este tema. Ya veré cuando me muera, si eso os llamo y a ver qué tal lo llevo, que es una cosa que siempre... Como, esto creo que lo decía Séneca, ¿no? Como, ¿cómo sabrás cuándo podrás probar si realmente te has entrenado para el morir? Pues cuando te estés muriendo, a ver qué tal, ¿no? ¿Has vivido tu vida con valentía o no? Pero bueno, entonces ahí ya veremos si hacemos un podcast en directo en ese momento. Sería muy budista, Sería bastante heavy. Sería bastante épico. El último podcast. Como la gente lo dice en plan, no, pues Porque hacemos el último otro podcast programa. es cuando tú te mueres. Sí, o tú, pero yo prefiero morirme yo antes que tú. No, pero bueno, esto lo tenemos que hablar. Lo tenemos que hablar, pero ojo. Entonces, bueno, en una de las referencias que he leído, esta se llama Vivir con nuestros muertos, es de la rabina, escritora y filósofa Delphine Herbilleur, y dice lo siguiente. En aquella sala de anatomía de la Facultad de Medicina, la vida y la muerte se tocaban con la punta de los dedos, los de una mujer que yo de pronto miraba con otros ojos. Y esto es brutal. Dice, y me vino a la memoria la perogrullada más famosa, la que para mí destaca como la verdad más grande jamás enunciada. 5 minutos antes de morir, todavía estaba viva. Decir esto, por obvio que resulte, es reconocer que hasta el último momento, incluso cuando la muerte resulta inevitable, la vida no se deja confiscar del todo. Se impone aún en el instante previo a nuestra desaparición y hasta el final parece decirle a lo macabro que hay modos de coexistir. En las clases de embriogénesis, donde se aprenden las etapas de la formación de la vida in útero, descubrí que, como muchos órganos de nuestro cuerpo, los dedos se forman por muerte celular. En un primer momento, nuestra mano se desarrolla en forma de palma, completa y sin espacios entre las puntas. Solo más adelante, en el proceso normal de evolución, los dedos se individualizan y separan uno por uno mediante la destrucción de las células que los unían. En otras palabras, el cuerpo humano se esculpe a través de la muerte de los elementos que lo componen. Sucede con los apéndices digitales, pero también con no pocas cavidades del organismo, corazón, intestinos o sistema nervioso. Llevan a cabo sus funciones porque se ha abierto un vacío en ellos. La desaparición de una parte de sí mismos permite la acción de dichos órganos. Por tanto, le debemos la vida a la muerte que se obra en ella. Este fascinante fenómeno de muerte en el seno de la vida fue estudiado por un investigador y narrador excepcional, Jean-Claude Amezen, quien se apasionó por este proceso denominado apoptosis. El nombre de esta muerte programada en nuestros cuerpos procede del griego y significa caer desde arriba. El término designa también la estación otoñal, cuando los árboles pierden sus hojas. Así discurren las estaciones de la existencia. Los árboles y el ser humano solo siguen vivos si la muerte los visita. La primavera llega únicamente para quien experimenta la apoptosis y permite que la muerte esculpa la posibilidad de su renacimiento. En la actualidad, la oncología lo ratifica. Las células en las que la vida se embala, las que se niegan a morir y cobran una vitalidad casi eterna, se vuelven tumorales. El exceso de vida nos condena y la muerte inhibida resulta fatal. Solo cuando la vida y la muerte se dan la mano puede continuar la historia. En este texto, la autora nos descubre que la muerte no solo llega al final, sino que está presente desde el principio, incluso en la formación de un cuerpo humano. Y entonces, bueno, de hecho, pues gracias a esta destrucción celular, la apoptosis, se van formando nuestros dedos, las cavidades, órganos. Es la muerte la que al fin y al cabo permite la vida. Creo que hay algo que es profundamente bonito y a la vez perturbador en esto, que vivir es morir un poco todo el rato, que no hay creación sin pérdida, que el cuerpo, la biología y la existencia entera ya saben de alguna forma, ¿no?, cómo implican lo que nos cuesta aceptar. Entonces, desde el budismo, ¿qué prácticas o meditaciones nos pueden ayudar a reconocer, como los árboles en otoño, que necesitamos perder algo para poder florecer de nuevo? En el budismo hay muchísimas prácticas y técnicas que nos permiten asimilar la impermanencia. Cabe decir que en el budismo, el budismo es una tradición contemplativa, es decir, que no es solamente una tradición filosófica, como se entiende ahora la filosofía, es más filosófica como se entendía en la antigua Grecia la filosofía, en tanto que había un ejercicio espiritual detrás de cada teoría, de cada propuesta. Y es una tradición que sabe muy bien cómo precisamente cómo llevar al cuerpo y al aprendizaje como más profundo aquello que entendemos que tiene sentido a nivel, pues, intelectual, o, ¿no?, una serie de valores, una serie de presunciones, ¿no?, para con la vida o el universo.
Entonces, cómo la impermanencia o cómo el desencaje con, ¿no?, con las proyecciones de permanencia y luego la vida es casi urgente poderlo paliar o de alguna manera tratar, el budismo propone muchísimas meditaciones y técnicas. Yo diría que la primera es en realidad la capacidad de presencia, o sea, lo que nosotros llamaríamos aquí o entenderíamos como ejercicios atencionales, ¿no? O sea, la capacidad de traer la mente al presente, saber dejar de estar viviendo en proyecciones, tanto recuerdos como expectativas, ¿no? O sea, tanto en el pasado como en el futuro. Y fijaos que esto es una cosa que es imposible. Es decir, como cognitivamente es imposible habitar el presente. Estamos siempre, digamos, todo lo cognitivo es en términos de pasado o es en términos de futuro. Y si lo pensáis un momento, cuando estáis pensando, no podéis estar pensando solamente en una experiencia presente, en tanto que si observamos e intentamos definir un fenómeno, ¿no?, como algo, un objeto de la mente, vemos que es impermanente esencialmente, por decirlo de alguna manera, es decir, que es causa de alguna cosa o es causa, ¿no?, o acaba siendo fruto de alguna cosa, pero no hay nada allí, ¿no? Entonces esto es muy importante porque es una manera de explicar esto es, oye, hay que estar presente, hay que entrenar la atención. Si quieres poder disfrutar de la vida y de las cosas, tienes que y encajar, ¿no?, o incluir, ¿no?, bajar al cuerpo la impermanencia, tienes que saber estar presente, tienes que saber generar atención. Y hay muchos ejercicios atencionales, pero claro, evidentemente la meditación en calma mental, la meditación samatha, ¿no?, que hace nuestra tradición, por ejemplo, pues lo hace extraordinariamente bien, ¿no? Luego, evidentemente, pues hay cosas un poquito más poéticas y más románticas, como por ejemplo observar un cadáver, pero creo que es un poco radical y no es como demasiado, como en nuestro tiempo sería como raro, pero eso es bastante bonito. Y luego, sino también es estar en la naturaleza. O sea, el primer elemento, lo hemos dicho algunas veces, ¿no?, que manifiesta brutalmente y sin piedad e impermanencia es la naturaleza, ¿no? O sea, nuestra vida entre asfalto va a ser siempre un poquito más difícil de casar con ¿no?, con una integración de la impermanencia que una vida pues rodeada de naturaleza donde vamos viendo los ciclos, ¿no?, tanto los microciclos como los macrociclos de los nacimientos y las muertes, ¿no? Entonces, estar abiertos a eso, sostener eso y no huir de eso sería una práctica en sí misma. Y digo no huir de eso porque también habría algunas prácticas que hacen especial énfasis en el tema de no huir, que es en observar, por ejemplo, como aquello que va pasando en nuestro día a día, como decíamos antes, y que nos molesta un poquito, como asumir que se acaba, pues intentar no evitarle la mirada a ese tipo de situaciones y ese tipo de realidades y pues dejar que nos afecte, ¿no? Es decir, asumir el efecto que tiene la impermanencia en nosotras, porque aunque no lo veamos, igualmente lo tiene, y es peor, como decíamos antes, proyectar una serie de permanencias cuando en realidad solo lo que hay es impermanencia, ¿no? Entonces sería básicamente sostener lo incómodo. Pues por ejemplo, que ya falte como menos de media hora para que se acabe este podcast es profundamente incómodo para vosotras seguramente, para nosotras también. Pues oye, pues miremoslo un momento, ¿no? O no sé cómo lo lleváis, cómo lo estáis pasando en este festival, pero ¿no?, como que se acabe la experiencia, que se acabe el fin de semana, que se acabe la charla con esa persona que quieres, que se acabe ese momento. Pues todo esto, estas partes B que estamos continuamente excluyendo de nuestra calidad de atención, ¿no?, decidiendo que mejor no verlas porque es incómodo, eso es lo que precisamente esta tradición contemplativa te dice, míralo, de verdad, sostén esto, te va a ir mejor la vida, porque además, como decíamos antes, vas a poder vivirla de manera más plena, ¿no? Vas a poder estar más presente en todas sus etapas, ¿no? Si no, estamos continuamente excluyendo el 50% de la experiencia, ¿no? Entonces, abrámonos a la decadencia, abrámonos a que las cosas se acaban y el budismo, digamos, propone muchísimos métodos para poderlo hacer, ¿no? Ahora me estaba fijando que los chopos, estos que están aquí, es como si nos estuvieran mirando, ¿no? Como que es un público también. ¿Te has fijado tú mientras yo decía cosas? Como si los miras.
Los Bueno. chopos parece como un grupo de gente muy alta que están ahí mirando desde arriba. Y no sé, es bonito, ¿no? Es bonito. Creo que se te está contagiando algo del festival. Puede Hay ser. algo en el ambiente que está llegando ya te Sí. está calando. Pues, claro, porque todo esto... Ahora, claro, la pregunta que te iba a hacer, ¿por qué me ha pasado esto? Porque normalmente estamos en una casa, que es un sitio precioso, pero estamos como en un sitio cerrado, Sí. hecho por seres humanos. No esto que, bueno, igual lo han provocado seres humanos, ¿no? Que esté aquí. Sí. Pero bueno, y la pregunta que te iba a hacer ahora es como muy de algo muy social y eso me remite mucho a cemento, ciudad, pero a la vez es muy importante, creo, puede ser útil. Porque creo que pensar todo esto de la impermanencia aquí es fácil, o lo efímero es fácil, es bonito, pero nosotras siempre intentamos en el podcast también en algún momento, si el tema no es explícitamente sobre algo social o político, pues añadir alguna pregunta, alguna reflexión acerca de esto. Y entonces pensaba, ¿cómo aplicar esta perspectiva de lo efímero, pues eso, en nuestra realidad sociológica, política, cultural y demás? Y creo que eso, es fácil hablar de lo efímero aquí, ¿no? Pero a la vez nosotros somos una generación que vivimos con mucha angustia el no poder controlar qué va a pasar en el futuro, en el que hay un componente muy fugaz, muy inestable, muy efímero, ¿no? Con respecto a pues, nuestros trabajos, o Tinder, que parecía como la panacea, de golpe pues, es un sitio hostil y frío, ¿no? En el que pues, te hacen ghosting y como alguien que ni siquiera ha sido todo muy fugaz y te está haciendo ghosting, alguien que tampoco conoces de nada y es como, qué palo, ¿no? Es como muy amenazante y pues eso, la realidad laboral muchísimo, la realidad pues de los alquileres, ¿no? Y también. Entonces, y por el contrario, pues nosotras llevamos años y años de formación, de estudios, de cosas como muy sólidas que luego pues no nos protegen de absolutamente nada ante estas cosas tan volátiles, tan efímeras. Entonces, bueno, ¿cómo nos puede ayudar en el budismo? O sea, ¿cómo nos puede ayudar el budismo a, de alguna forma, no sé si reconciliarnos o cómo encajar esta condición efímera y tan angustiante? Ya digo, porque aquí es muy fácil, ¿no? Es súper gozoso. O sea, yo primero creo que haría una diferencia entre como una experiencia de lo efímero y una experiencia angustiante, ¿eh? Pero porque precisamente creo que la capacidad, o sea, lo que propone el Dharma o lo que propone el budismo es que te da la libertad, la responsabilidad, pero también la capacidad de que te responsabilices del impacto que te da la vida, ¿no? O sea, una cosa es el primer dardo, lo que recibes, pues que se acabe algo. Otra cosa es cómo lo gestionas, cómo lo tratas, ¿no? O sea, no todas las rupturas se gestionan igual, ¿no? No todos los disgustos se gestionan igual. Y esto es importante porque en ese margen de maniobra es donde nosotros hacemos toda la fuerza. Es precisamente entendemos que tenemos la oportunidad y la capacidad de vivir las cosas de manera más sabia y también más benevolente o más amable, ¿no? Entonces, asumiendo esto, una cosa es que haya fragilidad en nuestra realidad social y otra cosa es que lo veamos con angustia. Sin margen de maniobra, que es como normalmente, pues los casos como más normales, sin práctica, sin dharma, sin tener este tipo de herramientas, pues es normal que la fragilidad se viva con angustia. O sea, creo que es evidente y creo que no se puede pedir otra cosa, ¿no? Pero desde la práctica hay una manera que creo que puede ser inspiradora o que es más interesante y es precisamente ver que quien lo tiene peor es precisamente quien vive en momentos de más estabilidad, en términos de práctica. Es decir, es más, digamos, alienante vivir en momentos de mucha estabilidad y, o sea, los boomers lo tenían peor, dicho rápido, desde el punto de vista del Dharma. O sea, para hacer un ejercicio de contemplación y para integrar la volatilidad y la fragilidad de los fenómenos, o sea, de la vida, para integrar la impermanencia, alguien que dice, bueno, pues yo crezco y hay, pues, ¿no? Y encuentro trabajo y todo bien y me paso 35 años trabajando en el mismo sitio. Esto es, como es una declaración de guerra a la percepción de la impermanencia, ¿no? Cuando la realidad precisamente es impermanente, ¿no? Y
todo, precisamente, o sea, como temas de salud mental que tienen nuestros padres, sí, los decidirán mirar, ¿no? A menudo tiene que ver precisamente con este desencaje, ¿no? Y con expectativas y proyecciones que no se acaban de cumplir. Nosotros también tenemos un montón de expectativas y de proyecciones, pero creo que el juego este del desencaje, si tuviéramos las herramientas adecuadas, nos permitiría tener como mucho más a flor de piel estas, ¿no? Como esta calidad de impermanencia que tiene la vida, y por lo tanto seguramente podríamos vivir la vida de manera mucho más abierta, libre y disfrutona, ¿no? No estoy justificando nada, ¿eh? O sea, quiero decir que evidentemente es mejor tener trabajo y tener estabilidad y un alquiler que no estás sufriendo cada 2 por 3 para que te lo suban y demás. O sea, evidentemente. Pero desde la práctica del Dharma, o sea, como esta responsabilidad radical a la que apunta el budismo, las condiciones desfavorables siempre son como una buena noticia. Creo que hay que exigir y hay que votar bien, ¿eh? O sea, creo, esto por una parte, pero por otra parte, a nivel individual, es interesante ver cómo las coyunturas difíciles, ¿no? Los momentos de reto, son para el Dharma seguramente momentos de mucha más verdad que no los momentos de, pues esto, como alienación y enajenación, como de endiosamiento, ¿no? Para el Dharma una de las cosas más peligrosas es el endiosamiento, o sea, este momento en el que estás lejos del sufrimiento, o sea, porque no lo estás viviendo en tu carne, porque estás desconectado del sufrimiento de los demás, porque estás, oye, ¿por qué no decirlo? En un festival, mientras están cayendo bombas al otro lado del Mediterráneo, y esta capacidad por desconectarnos para permitir de alguna manera, ¿no? Cada uno tiene su argumentario, ¿eh? Cada uno tiene sus justificaciones. Bueno, no, porque ahora me tengo que cuidar a mí, porque o lo que sea, ¿no? Pero, bueno, fijaos, no deja de ser algo que, sí, hemos desarrollado una cierta sensibilidad política, una cierta sensibilidad social, ya nos tendría que llamar la atención, ¿no? Entonces, los momentos de endiosamiento son momentos peligrosos desde el punto de vista del Dharma, porque nos alejan de la realidad, que es frágil, es cambiante y en una gran medida, por ahora, es una declaración de sufrimiento, no es una declaración de malestar. No es que tengamos que estar continuamente bañándonos en malestar para estar de alguna manera, para ser coherentes. No es para nada lo que se pretende, pero no, es que no nos desconectemos de eso que está pasando. Luego tendremos el margen y la capacidad de tratarlo y de gestionarlo de la manera más hábil posible. Y dentro de esa habilidad cabrá seguramente incluso disfrutar de los momentos de incomodidad, disfrutar de una enfermedad, disfrutar de un momento de degeneración, como decíamos, o incluso de acompañar la muerte o incluso de nuestra propia muerte. El budismo lo lleva hasta el final, o sea, de verdad esto es posible, ¿no? Pero creo que está bien tener en cuenta ese posible margen, ¿no? ¿Qué te parece? Muy bien. Vale, pues. Estaba pensando, igual. ¿Quién es el chico este que toca? Toca muy bien. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis aquí? Ya. Ahí tocando a alguien. ¿Qué Sí. vas? Toca genial, la verdad, sí. Estaba pensando si igual alguien tiene alguna pregunta, porque yo ya estaba aquí casi llegando al final. No me digas. ¿Vamos bien? Vamos sobradísimos. ¿Algú té una pregunta? ¿Qué deus? Sí, mira, él. Sí. La voy a decir en voz alta. ¿Quieres resumirlo? Sí, nos está preguntando sobre la persona que pregunta, dice que esto de lo efímero pues tiene mucho sentido, lo que pasa que parece, ¿no?, como que descansa en algo perenne. Y que en parte últimamente se está enfocando más en este aspecto, ¿no?, como en lo perenne, de lo efímero, de lo cambiante, y se ha referido pues a Heráclito cuando dice esta cosa, ¿no?, como que la vida es como un río que cambia pero que, ¿no?, se mantiene ese río, y luego también ha referenciado a Li Ching y entonces, bueno, pues a ver qué decimos de esto. ¿Qué dices tú? O sea, para el budismo, estos dos conceptos son no solamente
no, o sea, son compatibles, pero porque es como las dos caras de la misma moneda. O sea, hablar de lo impermanente y hablar de vacuidad es estar hablando de lo mismo. El problema aquí ya es un tema de lenguaje. Y el budismo se centra mucho y se fija mucho en el lenguaje porque la construcción de la realidad la hacemos tan solo con el lenguaje, ¿no? Entonces, el tema es que resulta que todo esto de lo que estamos hablando es concepto, ¿no? Es puramente conceptual. Y por lo tanto es tan relativo como eso, ¿no? O sea, las ideas de lo perenne o lo esencial o lo último, ¿no? Son ideas que están siempre sujetas a la condicionalidad, siempre son relativas en tanto que dependen también de causas y condiciones, ya en última instancia incluso la propia realidad conceptual, ¿no? Entonces, como esta realidad conceptual es una realidad que siempre es contingente, es decir, depende de nuestro pensar, depende de nuestro cuerpo a veces, depende... no hay como posibilidad de fijarlo en un... Dice el budismo, evidentemente, que ahí este es el gran confrontamiento de tradiciones filosóficas también en Oriente. El budismo no es esencialista y el budismo piensa hasta el final. Fijaos, incluso la idea de lo efímero es una cosa muy bonita de pensar. Es que, decía antes, fijaos que no podemos pensar en presente, y eso es radicalmente perenne, aunque sea solamente un concepto, lo perenne, pero no podemos pensar en presente porque nada existe de manera inherente. Es decir, es bonito pensar que las cosas se acaban, pero al final da igual porque tampoco existen de manera inherente. Es decir, todo es una proyección. Y que todo sea una proyección hace que también la idea de lo perenne es una proyección, la idea de lo esencial es una proyección. No hay nada que se escape de esta proyección que está haciendo la mente continuamente, ¿no? Y lo que estamos viviendo básicamente es en ese, ¿no? en ese marco de lo proyectado por la propia mente. Entonces creo que podríamos estar un rato más explicando qué es la vacuidad, por ejemplo, para el Dharma o cómo en realidad no hay tal contradicción, pero creo que lo podemos dejar aquí. A mí me parece bonito pensar que, fijaos, el apego que podemos tener por las cosas, decíamos, no tiene demasiado sentido porque ¿no? Cambian, ¿no? Y el apego es una fijación, entonces nos hace sufrir, porque de golpe nuestro bienestar depende de algo que es una proyección, que no existe, porque lo hemos fijado. Pero hay otra manera de ver todo esto que tiene en cuenta la perspectiva de la vacuidad, que es, no tiene sentido tener apego por las cosas porque no tienen existencia inherente. Es decir, no hay nada que sea más disfrutable desde el punto de vista del budismo que asumir que nada de lo que estamos experimentando existe de manera inherente, separada, ¿no? O sea, todo es como como un juego de espejos, ¿no? Y ahí, en ese juego de espejos, pasan cosas que son muy bonitas y muy interesantes, pero no tenemos que olvidar que es tan solo un juego de espejos. El problema, desde el punto de vista del Dharma, y ahí lo conecto con tu pregunta de nuevo, de proyectar esencia o proyectar lo perenne, es que nos hacen tener una ética muy diferente para con las cosas. O sea, el problema que entiende que desde el budismo se entiende que nos genera el hecho de proyectar permanencia en las cosas es que nos hace darlas por hecho, nos hace... que es como, fíjate, como vivimos con nuestras proyecciones, ¿no? O sea, cuando en el momento en el que estamos dando por hecho una relación, ¿no? Que estamos... es porque le hemos proyectado una especie de existencia inherente, ¿no? Es en esta relación con lo proyectado y como si fuera fijo. Y ahí es donde tenemos nos permitimos dar por hecho, ¿no? Dar por hecho en tanto que no cuidar, ¿no? Entonces, cuando entra lo perenne, sale el cuidado, desde el punto de vista de esta tradición. Con más fuerza entra el esencialismo o más fuerza entra lo inherente, más rápido sale pitando el cuidado. Entonces, hay algo como muy importante en asumir hasta el final tranquilamente lo que incluso podría ser una paradoja, que es que las cosas no tienen existencia inherente, ¿no? O que las cosas son impermanentes.
creo que tendemos, porque nuestra cultura nos ayuda a pensarlo así, tendemos a asumir un ratito que las cosas son impermanentes o asumir un ratito la fragilidad que nos proponen las tradiciones dármicas cuando hablan de la relatividad, pero rápidamente caemos en esencialismos. Y es que es nuestra naturaleza cultural, o sea, venimos de estas tradiciones abrahámicas que buscan continuamente lo esencial, ¿no? Y el cientifismo también hace exactamente lo mismo, ¿no? Como herencia de esas tradiciones. Entonces creo que lo que pretende el budismo es poder sostener esto de manera un poquito más radical, ¿no? Y ver qué pasa en nuestra mente y en nuestra experiencia cuando nos permitimos simplemente rendirnos a que las cosas pues esto, cambian y cambian todo el rato y no tienen, como decía, pues esto, existencia inherente o que no funcionan de manera separada, ¿no? Y esto es lo que diría, creo que desde el punto de vista del Dharma. Para ir ya acabando, yendo unos cuantos siglos atrás, los epicúreos, ellos decían que no tenía mucho sentido enfocarse o pensar en la muerte porque es aquello que no podemos experimentar en vida, pero ellos se enfocaban en lo finito y la fugacidad en el momento presente, ¿no? En la consciencia de la finitud de la existencia era lo que podíamos testimoniar en nuestro instante presente y de esta forma pues cada momento tenía tenía un valor inconmensurable. De nuevo, pues las tradiciones de sabiduría antiguas, como puede ser el budismo o las helenísticas, coinciden en que alguien que tiene en cuenta la condición efímera de la existencia puede vivir con mucho más disfrute y entusiasmo, porque, como dijo Plutarco, el mundo es el más sagrado y divino de los templos. En esta línea hay un aforismo muy bonito de Diógenes el Cínico que decía: ¿acaso los hombres de bien no celebran una fiesta cada día? Y en esta misma línea, el gran sabio boricua Benito Antonio Martínez Ocasio, también conocido como Bad Bunny, dice: la vida es una fiesta que un día termina. Epícteto dice que no podemos morir sin haber visto las maravillas de las que nos dispone la naturaleza y no haber vivido de acuerdo con ella. Y esto es bonito, creo, tenerlo en cuenta, que muchos filósofos y el budismo con su gesto hedonista insistirán en este asunto, ¿no? Que lejos de invitarnos al desasosiego, a la apatía y a la tristeza, aprender a morar en lo efímero, aprender a permanecer en lo efímero es inseparable de un aprender a vivir más plenamente. Y esto solo puede hacerse mediante un ejercicio de atención, de concentración en el presente, que nos permite esto, como que podamos ver que en el momento presente ahí radica todo el valor de la existencia y es donde se encuentra esta posibilidad de libertad. Creo que puede ser bonito para cerrar, como esto no lo hemos hecho aún nunca, que igual podrías guiar una breve meditación para permanecer en lo efímero, un minuto aunque sea. 15 segundos. Porque es el título del episodio, permanecer en lo efímero. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Pues mediante la atención plena. Vamos a intentarlo. Vale. Pues simplemente intentad sostener la espalda por vosotras mismas, o sea, no os apoyéis en nada. Será muy breve, pero por eso tiene que haber mucha calidad. Y observad de entrada cómo entra y cómo sale el aire de manera natural por la nariz, sin forzar nada. Aceptando todo lo que está pasando, todos los ruidos, toda la gente. Todo lo que pasa fuera y todo lo que pasa dentro. Simplemente asumidlo, aceptadlo y dejad que entre y que salga el aire. E intentad ahora sostener un poco más este objeto de atención, que es la respiración, cómo entra y cómo sale el aire. Intentad anclar vuestra atención ahí. Muy bien, pues eso sería todo.
La gracia de hacer este tipo de ejercicios es que vemos que para estar precisamente habitando lo efímero hay que dar espacio a un ancla, ¿no? A un objeto de referencia, un objeto atencional. Solo podremos surfear bien lo que sea que nos pase en la vida si tenemos un sitio en el que descansar la atención. Entonces, os animo a que probéis de hacer esto un poco más ratito, si podéis, en vuestras casas o bosques o allá donde viváis. Pues con esto hemos acabado. Muchas gracias a las que habéis aguantado hasta ahora escuchándonos. Os recuerdo que el próximo episodio lo vamos a grabar en directo también. Parece que le estamos pillando el gusto. Bueno, que va a ser en el festival que hacemos, A Rite of Summer, el Festival de Artes Contemplativas. Organizamos desde Casa Virupa y el LAC. Será el sábado 12 de julio y el domingo 13 de julio en Llenas del Vallés, en nuestra preciosa nueva sede. Y el tema va a ser la amistad, que nos parece pues un tema precioso de verano, y tú y yo nos conocemos desde hace media vida, así que somos amigos desde hace muchos, muchos años. Y por si estáis interesadas en más cosas budistas de Casa Virupa, en septiembre y octubre abrimos nuevos grupos de meditación semipresencial en Barcelona y en Llenas del Vallés, y en concreto del online vamos a abrir una franja a una hora tardía los miércoles, a ver si así las amigas que nos escuchan desde Latinoamérica se quieren sumar. Y también estamos preparando una enseñanza introductoria sobre la meditación que vas a darla tú online, y también un retiro online que lo vamos a guiar de nuevo en agosto, por si nos quieren seguir desde distintos lugares de España o en Latinoamérica. Si estáis pendientes de nuestras redes, pues lo vais a ver. Y en cuanto a las citas de hoy, esto siempre lo hacemos en nuestro podcast, si no habéis estado nunca, pues esto es típico, ¿vale? Perdón. Pero en las citas de hoy hemos trabajado con Aún no se lo he dicho a mi jardín, de Pia Pera, con Vivir con nuestros muertos, de Delphine Herbillard, y Morir una vida, de Cory Taylor. También os recomendamos encarecidamente Vivir es morir, de Dzongkhar Khyentse Rinpoche, que desde Casa Virupa tradujimos y editamos, y ya vamos por la segunda edición. Parece que esto de el morir pues interesa más de lo que pensábamos, y evidentemente es un libro importantísimo y fundamental para entender cómo el budismo habla de la muerte desde una perspectiva teórica y práctica. ¿Y tú, Lama, qué nos recomiendas? Pues os recomendaría una canción de un álbum que tienen Scully Sverrisson y Oscar Gudjonsson. De este álbum he escogido una canción que se llama 4 Seconds at a Time, porque creo que es escuchar este tipo de música, escuchar a esta gente, que es una mirada un poco nórdica, pero creo que nos da como bastante los ingredientes para saber, ¿no? Nos da las condiciones suficientes para habitar lo transitorio, lo efímero, como con más gustera. Entonces os recomiendo esta canción y este álbum entero. Pues muchas gracias por escucharnos, cuidaos y cuidad mucho.